Buenas noches. Voy a compartir pantalla, por favor. Muy buenas noches, Vicente. ¿Cómo está, Indra? Buenas noches. Bien, bien, empezaríamos la última sesión de esta cuarta semana. Este, lo que vamos a tratar de hacer hoy día es, según en base a la lectura del texto que se ha leído, es tratar de ver las diferencias, similitudes entre Heidegger y Gadamer, digamos que serían los representantes de la filosofía hermenéutica que nos está tocando analizar, ¿no? En esta última semana. Habíamos visto Derrida el día martes y ahora nos abocaríamos a esta relación, ¿no? Y a lo que nos plantea el texto que se está leyendo. Este, Como habíamos dicho más antes, eh, perdón, no solamente en la relación de Heidegger o Gadamer, sino a Habermas, fundamentalmente Habermas, que es lo que tenemos que tocar esta última semana. Como habíamos dicho en la anterior sesión, Habermas viene de otra tradición, ¿no? Gadamer era discípulo de Heidegger. Habermas viene de una influencia eh, marxista, ¿no? De la Escuela de Frankfurt, que es el Instituto de Investigación Social que se fundó en Frankfurt en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Ahí estaban, entre otros, filósofos connotados, Teodoro Adorno, Franz Herbert Marcuse, Horkheimer, Walter Benjamin, y justamente Habermas es miembro de la Escuela de Frankfurt, pero de una segunda generación. La primera generación era la que os había mencionado. Fundamentalmente esta corriente de pensamiento, bien dicho, no tiene una lectura del marxismo, digamos, ortodoxo, ¿no? Si bien empiezan estudiando en la Escuela de Frankfurt, explicando la realidad a partir de la economía, pues, posteriormente asumen otras tendencias, ¿no? Fundamentalmente esa, esa síntesis, podríamos decir, esa confluencia contra el marxismo y el freudismo, en el caso de Marcuse, fundamentalmente es más historia, ¿no? Y también en los otros autores en alguna medida. Y esa lectura a partir de una interpretación de una relación de Marx próxima a Hegel, que asumiría a partir de la dialéctica. Entonces Habermas es un autor de una segunda generación que en alguna medida rompe con esa tradición también, ¿no? No solamente con la ortodoxia marxista, sino con esta primera tradición de los autores que acabo de mencionar. Entonces emprende su propio camino y es actualmente el único de la Escuela de Frankfurt que sobrevive, ¿no? Entonces se inscribe en el pensamiento filosófico hermenéutico Habermas y como venimos diciendo, viene desde otra tradición diferente a la de Gadamer y Heidegger, ¿no? Entonces empezaremos con una cita textual del texto que estamos leyendo. Quería preguntar, ¿se escucha, no? Lo que estamos planteando, perdón, ¿se escucha lo que estamos diciendo? ¿Se me escucha? Buenas noches, licenciado. Sí, se escucha. Muchas gracias, Freddy. Bueno, continuaremos si hay alguna, como siempre, me interrumpen y hacemos, hay algún comentario, algo que les llama la atención, o alguna crítica o algún punto de vista que ustedes quieren manifestar. Esta cita textual que de alguna manera coloca como el centro, digamos, del discurso filosófico hermenéutico al lenguaje, ¿no?
como seres históricos y sociales que somos. Esta cita es textual que vendría de Hegel, ¿no? Del influjo hegeliano. Nos hallamos ya siempre en un mundo de la vida estructurado lingüísticamente, Humboldt. Y aunque el logos del lenguaje, la razón del lenguaje se sustrae a nuestro control para abrirnos al mundo, nos trasciende en las formas de comunicación en las que nos entendemos unos con otros acerca de algo en el mundo y acerca de nosotros mismos. Heidegger, Gadamer, ejercen su influjo en ese texto, ¿no? Lo cierto es que somos siempre nosotros, los sujetos capaces de hablar y actuar, quienes se entienden entre sí en este medio. La cita nos estaría planteando que en la filosofía hermenéutica es el, el ser humano, el Dasein, en la lectura de Heidegger, ¿no? El centro, el punto de partida epistemológico, podríamos decir. Entonces, el texto en gran medida nos lleva a hacer eso. Cada uno de los autores que se menciona en el texto nos revela también cómo el Dasein interacciona con otro Dasein por medio de las formas de comunicación. O sea, indirectamente estamos refiriéndonos ahí al lenguaje, ¿no? El lenguaje sería, digamos, el centro, el núcleo de este discurso, y el lenguaje es la clave de la filosofía hermenéutica, ¿no? Se trata de interpretar, de comprender, y entonces vamos a ver el papel del lenguaje. Hay algunos autores que encuentran, digamos, una dicotomía, ¿no? Entre el pensamiento y el lenguaje, y para otros es imposible separar el pensamiento del lenguaje. Es una relación dialéctica. No puede existir el lenguaje sin el pensamiento y el pensamiento sin el lenguaje. Por hermenéutica normalmente comprendemos la capacidad que adquirimos en la medida que aprendemos a dominar un lenguaje natural y que podemos cultivar. Como tal, engloba tanto la capacidad de interpretación o arte de entender los sentidos lingüísticamente comunicables, contenidos semánticos del habla y los fijados por escrito y de tornarlos comprensivos. Entonces, como habíamos dicho en la anterior diapositiva, el lenguaje es el centro, la clave de la filosofía hermenéutica, ¿no? En la medida que nos permite interpretar y entender no solamente a través del textos, sino la misma realidad, porque los textos versan sobre la realidad. Y lo que se trata es de justamente de que el lenguaje está constituido de signos que tienen que ser, que constituyen un discurso escrito y que en la medida posible debe seguir ciertas reglas de la gramática y que deben ser comprensibles, deben tener la virtud de ser claros y precisos, como decía Descartes, ¿no? Cada vez sigue Heidegger al cuestionar el carácter epistemológico de la hermenéutica anterior para continuar comprendiéndola en su carácter radical, ontológico, es decir, como condición misma de nuestra existencia. Se dedicará así a ampliar, detallar y profundizar los principios hermenéuticos esbozados por su maestro. Habíamos dicho que Gadamer era discípulo de Heidegger, ¿no? Pero como muchos discípulos de grandes maestros siguen su propio camino, ¿no? Se puede mencionar el ejemplo de Aristóteles, que era discípulo de Platón, en este caso de Gadamer, siguiendo a Heidegger, ¿no? Entonces, sí en la filosofía hay muchos ejemplos de esto, ¿no? Entonces, obviamente que Gadamer no va a seguir al pie de la letra los puntos de vista de Heidegger, pero en gran medida yo creo que se enmarca en la línea trazada por Heidegger, que hace del hombre, del sujeto humano, su punto de partida epistemológico, en la medida que el discurso positivista había anulado al sujeto, ¿no? El discurso positivista había enfatizado en las leyes, en las regularidades que existen en la realidad, en las estructuras, y les explicaba estas leyes, estas regularidades matemáticamente. Entonces, este es un pensamiento filosófico que reacciona contra esa preeminencia del positivista, de la concepción de ciencia de origen anglosajón, y plantean un punto de vista distinto, ¿no? ¿No es cierto? Donde el punto de partida epistemológico es una vez más el sujeto. El sujeto en este caso es el sujeto humano, el hombre. El sujeto en cuanto sería la causa responsable, ¿no? De explicar la realidad. El hombre es el que vive en la realidad y el hombre la puede también
explicar, perdón, no es explicar, es comprender. Vamos a utilizar los términos que utiliza esta corriente de pensamiento: comprender, interpretar. Explicar vendría a ser el término que se emplea fundamentalmente en la visión, en la lectura anterior del positivismo, ¿no? Entonces se trata de interpretar, y en este caso Gadamer sigue y trata de profundizar los principios, como dice el texto, hermenéuticos esbozados por Heidegger. Frente al monopolio hegemónico del logos, ahí está explicativo, ¿no? Eso Dios precisaba en el anterior diapositiva: demostrativo, relacionado con la ciencia que descansa en la fundamentación y la prueba. Toda la ciencia de origen anglosajón descansa en esto, ¿no? Incluso su influjo persiste, ¿no? Se trata, cuando tú se plantea una hipótesis, tiene que ser demostrada. Fundamentalmente tiene que ser demostrada en términos cuando se trata de una hipótesis en términos cuantitativos, ¿no? Frente al monopolio económico del logos que trajo la ilustración griega, remitiéndolo al ámbito racional de los números, cada mes se propone recordar que al principio fue el mitos, que supone proclamación, dar a conocer una noticia, que lejos de referirse a algo falso, inventado, se refería a todo aquello que puede ser narrado. Entonces aquí hay otra visión, otra lectura, ¿no? El mito supone, digamos, el dominio, una explicación, perdón, una comprensión del mundo a partir de los dioses, seres sobrenaturales, ¿no es cierto? Entonces, esto antiguamente lo que nos dice el texto es que podía ser narrado, transmitido oralmente, de una persona a otra y de generación en generación. Entonces, lo que se está relevando acá es eso, esa transmisión, esa narrativa que supone el mito. En cambio, el logo supone otro tipo de lectura, ¿no? La emergencia de la razón, de la comprensión, de la argumentación racional acerca de los fenómenos de la realidad. Ya no ve un caos, no ve un orden sujeto a leyes, etcétera, ¿no es cierto? Entonces está contrastando acá en el texto las dos lecturas, ¿sí? Una que se está cuestionando es el logos explicativo, como hemos dicho. Lo explicativo nos remite, ¿no? Esa, esa explicación, perdón, otra vez, esa explicación a partir de leyes, regularidades que existen en el mundo, en la realidad, en el cosmos. Y la otra es la comprensión, la interpretación, más se atiene a la subjetividad, y aquí coloca, le da enorme importancia al mito, que había quedado un poco mm, subsumido tras la emergencia del logos, de la razón y de la filosofía, ¿no? Entonces se decía que el mito había terminado ahí, que toda la explicación anterior era mitológica y que ahora había llegado a la razón, que la razón iba a darnos cómo es qué es la realidad a partir de principios. La filosofía siempre ha trabajado a partir de principios, ¿no? Certezas a partir de los cuales se trata de explicar el mundo. En cambio, el mito supone fundamentalmente narrativas, eh, se suponía algo muerto, pero sin embargo acá se vuelve el mito, ¿no? Los postmodernos lo han relevado bastante el discurso mitológico, y también en esta propuesta filosófica, ¿no? Lo habían dado con otros filósofos también, ¿no? No solo Nietzsche, no solo los postmodernos. El mito no juega en el campo de lo verdadero y falsable, sino el de la experiencia que trata de ser aprendida y narrada, que aspira a ser creíble. Solo en ese sentido puede, por tanto, contener también algo de verdad del universal. Eso es una cita que es lo que proviene de Gadamer, ¿no? Gadamer, hemos dicho, está revalorizando el mito y su importancia, ¿no? En el, como algo, una parte del ser del hombre, en la capacidad de ser transmitida, de ser comunicada, en una narrativa que puede ser comunicada y que contiene, a pesar de todo, una parte de lo universal, una parte de algo de verdad del universal, como dice el texto. Si nos remitimos, por ejemplo, a pensadores como Hegel, lo universal es fundamentalmente el producto de una comprensión racional, conceptual de la realidad, ¿no es cierto? En cambio, aquí se tiene una lectura que
que si bien se revaloriza la lógica donde hay esa dialéctica de lo universal y lo singular en Hegel, acá se está hablando de que el mito contiene esa parte, también algo de la verdad de eso universal. Y no necesariamente el mito supone, obviamente el mito no supone una comprensión conceptual de la realidad, ¿no es cierto? Sino que supone vivencias mm, que pueden tener mucho de imaginativo, pero que tienen su valor, que es revalorizar. Gadamer califica la hermenéutica filosófica como una reflexión que pone ante la conciencia las experiencias que hacemos cuando usamos nuestra competencia comunicativa y como digamos, se desarrolla con la experiencia de la hermenéutica y la retórica. Entonces, la clave aquí es el discurso que puede ser narrado, ¿no? De un sujeto a otro, una relación intersubjetiva, y también de una generación a otra. Entonces, lo que posteriormente vendrá a cuestionar esto es Habermas, ¿no? En qué sentido está narrado, expresa realmente la esencia de la realidad y en qué sentido lo mistifica y se puede tornar una ideología. Es lo que va a cuestionar un poco Habermas posteriormente. Entonces, hemos dicho que como ya se desarrolla con la experiencia de la hermenéutica y la retórica. La retórica, en gran medida, ha sido, digamos, la manera de enseñar y de hacer conocer, de transmitir, y a la vez ha sido una manera de comprender la realidad que ha sido muy utilizada por los sofistas. Se pone un discurso donde realmente hay que saber, hay que tener, se enfatiza en la capacidad de en la oratoria, en la capacidad de desarrollar un discurso y de llegar a la gente, ¿no? Entonces, obviamente acá está presente el lenguaje y lo que enfatiza esta corriente de pensamiento, la capacidad de comunicar, de transmitir un mensaje. La reflexión acerca de estas artes no está al servicio de una aplicación de sus respectivas reglas, sino de una meditación filosófica acerca de las estructuras de la comunicación en el lenguaje ordinario, a partir de las cuales Gadamer funda su teoría de la fusión de horizontes. O sea, Gadamer, este, obviamente, como ustedes ya conocen, considera que el diálogo es su propuesta, el lenguaje es lo fundamental, y que el lenguaje supone el diálogo, interrelaciones, relaciones intersubjetivas entre personas, que éstas dialogan y hacen conocer conocimientos acerca de la realidad, acerca de su ser interior, etcétera, ¿no es cierto? Entonces ahí hay una fusión de horizontes, dice Gadamer. ¿Qué supone esa fusión de horizontes? No solamente dialogan personas de una misma, de un mismo origen cultural, sino pueden dialogar personas de diferentes culturas, ¿no es cierto? Pueblos. Entonces, tiene que ver con eso, la fusión de horizontes, ¿no? La fusión de horizontes es un término acuñado por Gadamer para la hermenéutica, que se refiere al choque de perspectivas culturales que se da en el momento que un individuo se acerca a cualquier clase de conocimiento. A eso se refiere la fusión de horizontes, ¿no? Es cuando también uno acude a leer un texto y está tratando de entender a un autor y se acerca a ese autor en la lectura en la interpretación de estos autores, se acerca ya con ciertos preconceptos, una cierta comprensión de este autor que tiene, si bien no puede ser una comprensión profunda, pero intuitiva, que es un conjunto de elementos que hacen que uno no se acerca sin nada, con una tabula, o sea, sin nada, vacío de conocimientos acerca de lo que va a leer, sino que se acerca con algunos preconceptos y entonces en la lectura del texto va a, a tratar de comprender lo que nos plantea el autor y dialogar, digamos, internamente con ese autor, y llegar a comprenderlo y darle su propia interpretación, digamos. Entonces ahí sería una fusión de opciones también. Cuando hay unas perspectivas, cuando se acerca a uno a leer un autor,
otra perspectiva también, creo que se da esa función cultural, ¿no? Por ejemplo, cuando uno se acerca a leer a partir de una lectura de Hegel, digamos, una obra de un autor marxista, pues le va a dar su propia interpretación a partir del influjo hegeliano, por dar pues, dar un ejemplo. Gadamer se refiere al concepto de Che, el Che, ¿no? El principio en el sentido del conocimiento, es una derivación a partir de principios. Se abraza pues la lógica de la inducción más propia de la tópica que de la analítica, y esto dará pie a ver en el mito el fundamento de la retórica aristotélica y en consecuencia de toda la filosofía hermenéutica. El mito, según este punto de vista de Gadamer, que reivindica constantemente, es la base de la filosofía hermenéutica, ¿no? El mito supone, como habíamos dicho, poner el acento en el sujeto, en el individuo, que eso viene ya a partir de Husserl, ¿no? El sujeto es el punto de partida epistemológico y es el mismo sujeto, va a aparecer luego Heidegger, que es un sujeto arrojado en el mundo, que vive en este mundo, que desarrolla actividades en este mundo y que este sujeto es el que conoce y transforma ese mundo y desarrolla sus proyectos y sus posibilidades en este mundo. Entonces, en esa misma línea de pensamiento, obviamente, Gadamer sigue partiendo del sujeto, solamente que del sujeto lo que revaloriza también es esas otras facetas del sujeto que no solo son las racionales, ¿no? Sino otros elementos que le permiten hablar de mitos, leyendas, etc. Tras advertir la conversión del pensamiento en lenguaje, se devuelve a la retórica su campo de validez, dejando claro que el proceso de entendimiento mutuo por medio de un proceso rememorativo que avanza convenciendo al otro porque el otro rememora. Aquí nos está hablando Gadamer del diálogo, ¿no? El diálogo intersubjetivo, que es muy fundamental en su propuesta. Criterio de verdad en esta propuesta epistemológica es el diálogo, ¿no? A partir del diálogo y el consenso puede llegar a, a considerar qué es verdadero y qué es falso, ¿no? En un determinado fenómeno de la realidad. Porque hay otras propuestas de la clásica propuesta de verdad, de que la verdad de algo es cuando lo que se plantea, lo que se propone, corresponde con algo que existe objetivamente, independientemente del sujeto cognoscente, ¿no? En la interpretación entra en juego toda nuestra experiencia de vida y a la vez desmiente la falsa idea de que es posible lograr una comprensión objetiva de un texto ciñéndose a lo estrictamente escrito en los fuentes originales. En esta lectura es una crítica a la comprensión anterior, ¿no? Que existía cuando contra los que emergen todos estos corrientes de pensamiento, que es contra la lectura no solo del predominio lógico racional positivista, sino contra esas lecturas de esa comprensión del lenguaje desde del estructuralismo lingüista, ¿no? Lingüística sería de Fernando Saussure, ¿no? Me estoy refiriendo a eso. Esa comprensión donde es como el lenguaje es un conjunto de signos que existen objetivamente y que ya tienen las propias reglas, que ahí se trata de interpretar en ahí como si tuviesen vida propia, ¿no? Son estructuras ya organizadas y el sujeto solo tiene que enmarcarse en lo que está ahí, que existe casi como que estuviese independientemente de los sujetos. El sujeto no es ahí el ley, ¿no? Gadamer lleva a cabo una crítica radical de la concepción de semiótico. Justo acá está, el semiótico estructuralista, perdón, que pretende, valiéndose de su método, poner de manifiesto el significado objetivo de todo escrito o discurso en virtud de un análisis que considera textos y discursos como estructuras que cerradas sobre sí mismas, las cuales existen para el estructuralismo autónomamente independientes de un contexto existencial. Entonces acá esto se enmarca en la misma línea de pensamiento de que sin el sujeto, sin su influjo, sin su interpretación, sin su punto de partida epistemológico, no se puede comprender un texto. Y en ese texto es el sujeto la clave y el punto de partida, porque él es el que interpreta, el sujeto es el que le da sentido a lo que existe objetivamente fuera de cada uno de los sujetos, y él en ese sentido tendría que ser su vivencia, experiencias y su comprensión, su interpretación de la realidad debería de ser considerado como el centro, digamos, como el eje.
Entonces, Gadamer cuestiona radicalmente la oposición y separación entre objeto y sujeto que es propio del objetivismo cientifista. Esta separación entre objeto y sujeto, ¿en qué sentido se daría? Que el sujeto se subordina al objeto, o el objeto vendría, la realidad habría subsumido al sujeto, habría ahí una especie de, de dicotomía, no habría una relación dialéctica. Entonces, ¿en qué sentido se plantearía ¿quién se habría planteado el objetivismo cientificista en este caso? O sea, toda la lectura es esa que habíamos mencionado, ¿no? Lo que plantea el positivismo, etcétera. Una realidad sujeta a leyes, regularidades, donde los hombres viven, pero estos hombres, si quieren conocer esa realidad, tienen que conocer cómo funcionan esas leyes, cómo funciona esa realidad a partir de esas leyes, ¿no es cierto? Y en esa realidad el mundo funciona, y el hombre, que es el que ya no es el punto de partida epistemológico, sino que es una cosa más en ese mundo. Y en ese sentido, el sujeto cognoscente estaría intentando conocer ese objeto que existe al margen de él, pero para conocerlo tendría que entender ese objeto, la esencia de ese objeto. Y ese objeto sería la manera de ser del objeto definiría la verdad en términos epistemológicos. Y no sería el sujeto solamente descubre, desmistifica la manera de ser de esa realidad. El sujeto ahí estaría subordinado y habría una separación respecto del objeto. Esa, digamos, sería la lectura positivista, la existencia de leyes naturales y el sujeto ahí tiene que descubrir esas leyes. El sujeto en ahí no tiene la batuta, podríamos decir. En cambio, en esta otra lectura, el punto de partida epistemológico es el sujeto, que el sujeto es el que interpreta, el que conoce, y sin su presencia no hay conocimiento posible. El sujeto es el que crea los conceptos, el sujeto es el que vive las experiencias, y por lo tanto el sujeto es el que le da sentido a la realidad. El sujeto es, como dirían en Kant, el que ordena ese caos que se nos presenta en nuestras percepciones, sensaciones, y a partir de eso es el que modela la realidad. Pues ahí el punto de partida es el sujeto. El sujeto habría recuperado esa, esa preeminencia que reclaman las corrientes del idealismo subjetivo, ¿no? Pues Kant estaría en ese sentido, la misma línea seguirían Hegel, perdón, Husserl, que Hegel es un idealismo objetivo. Husserl estaría en esa postura del idealismo subjetivo, ¿no? Y otros autores que plantean que el sujeto es el punto de partida y es la clave, ¿no? En Hegel no, es el espíritu. El espíritu que se podría entender como una estructura racional que existe en sí, para sí, por sí misma, ¿no? A partir de los cuales se explica la realidad. Y el sujeto ahí, los hombres vendrían a ser una especie de criaturas para la realización del espíritu absoluto, pero no serían el punto de partida epistemológico. En cambio, en Husserl es el sujeto humano, el individuo, el punto de partida, ¿no? Lo mismo, en esa misma línea de pensamiento está Gadamer, está también el autor que estamos leyendo en este momento, ¿sí? En relación a estas orientaciones hermenéuticas de Gadamer, Grondin destaca, es un autor intérprete de Gadamer, ¿no? No se adhiere, por tanto, al llamado positivista de negar la estructura del prejuicio para hacer hablar las cosas mismas, despojadas de todo enturbiamiento subjetivo, porque la cosa solo puede llegar a hablar por medio de los proyectos subjetivos, del entender e incluso por medio del propio hablar subjetivo. Una vez más, entonces, estaría quedando confirmada ese énfasis en el sujeto, ¿no? Recuperar el sujeto, los proyectos subjetivos y hacer del sujeto el punto de partida epistemológico. Espero no tener dificultades con el internet nuevamente, he tratado de solucionar esto, pero porque me aparecen aquí algún aviso. ¿Se me escucha bien, Freddy, o Saúl, Eric? Hay momentos en que se pierde el licenciado así, pero no es así permanente, ¿no? O sea, creo que de las clases que hemos tenido, pues ahora está mucho mejor. Hay un momentito o dos que se ha perdido un poco la voz, pero nada más. Muchas gracias, Freddy. La verdad que he tratado de subsanar ese problema, incluso ayer vinieron a ver, porque yo supuestamente debía de tener aquí más de 40 megas, pero me aparecen cuando uno hace la velocidad que tengo acá, aparece 10, 12, entonces, todo un problema.
Alguito ha mejorado, estoy notando que, bueno, persiste, porque aquí me aparecen letreros, ahí me dice su internet es inestable. Continuaremos. Van a disculpar, espero que solucionen definitivamente. A lo que nos interesa entonces. Acá eh, se sigue todo el cuestionamiento de Gadamer y de toda la corriente de pensamiento filosófico hermenéutica es el positivismo, ¿no? La crítica al positivismo, el cuestionamiento al positivismo y las corrientes estructuralistas que se enmarcan también en esa línea de pensamiento. Y colocar al centro del discurso el sujeto y sus consideraciones subjetivas, sus pensamientos, sus vivencias, sus experiencias. El centro de atención, el punto de partida epistemológico es el sujeto. Entonces, es la clave y el sujeto es un sujeto racional y es un sujeto, como dice Aristóteles, que tiene lenguaje. Por lo tanto, como tiene lenguaje, es un sujeto racional. Las perspectivas de Hans Gadamer y Jürgen Habermas coinciden en reconocer que las acciones humanas no pueden ser comprendidas fuera del contexto cultural e institucional en el que se encuentran insertas, ni tampoco adecuadamente explicadas en términos de hechos claramente definidos e invariables. Aquí empieza la irrupción de Jürgen Habermas, ¿no? Hemos dicho que Habermas proviene de otra tradición y en alguna medida va a cuestionar, digamos, la hermenéutica precedente, va a plantear eh, una, una nueva lectura, digamos, de la hermenéutica, pero desde desde su propio influjo, ¿no? Porque hemos dicho que Habermas viene de una tradición marxista. Entonces, que va a cuestionar muchas cosas de Gadamer, ¿no? Con el que está dialogando, discutiendo, debatiendo Habermas en este texto. Entonces, Habermas hemos dicho que es discípulo de eh, Heidegger, retoma los presupuestos de Heidegger, su punto de partida epistemológico en el sujeto, recupera el diálogo, el lenguaje con las claves de su pensamiento, y Habermas va a seguir en esta línea de pensamiento, pero le va a dar su propia lectura, su propia visión, ¿no? Los fenómenos sociales son objetos ambiguos, porque aun estando estructurados significativamente, son parcialmente constituidos por el observador mismo. O sea, aquí tenemos los fenómenos sociales con su ambigüedad, con su, con su opacidad, porque es como dice Marx, la realidad en su esencia no se manifiesta al hombre de inmediato, ¿no? El hombre para conocer la realidad tiene que dar todo un rodeo. Ese rodeo supone aplicar todo un conjunto de desarrollo de teorías, perdón, y conceptos, categorías para conocer esa realidad, la realidad objetiva que existe independientemente de nosotros. Pues esa realidad no la podemos captar de inmediato. Pues para comprenderla tenemos que dar todo un rodeo, y ese rodeo es todo un trabajo de producción teórico-conceptual para alcanzar la esencia de la realidad. Entonces, eso es lo que nos está queriendo decir aquí. Los fenómenos sociales son ambiguos como toda la realidad, ¿no? No podemos de inmediato decir que conocemos la realidad, sino que tenemos que dar todo un rodeo para construir conceptos, categorías, o incluso hay otras corrientes que con las intuiciones tratan de advertir cuál es la esencia de un fenómeno, ¿no? Del fenómeno, de un determinado fenómeno de la realidad. Para Gadamer, como para Habermas, advertir esos fenómenos, explorarlos y entenderlos es inevitablemente una tarea interpretativa. Esta es la clave en la que coinciden los dos, ¿no? Gadamer y Habermas coinciden en que hay una realidad, hay fenómenos que se nos manifiestan, que se nos da a los sujetos, a los individuos que vivimos en este mundo, y de lo que se trata es de explorarlos y entenderlos. Y que esta tarea de explorarlos y entenderlos es una tarea interpretativa, hermenéutica. Pues en eso es el punto de coincidencia. La hermenéutica crítica en gran medida Habermas es considerado como uno de los teóricos de la hermenéutica crítica, ¿no? El creador de la hermenéutica crítica. Está basada, no nos olvidemos también de que además Habermas proviene de la escuela de Frankfurt, que es considerada la escuela del pensamiento crítico, ¿no? La hermenéutica crítica está basada en una visión dialéctica de la realidad. Al fundar su posicionamiento epistemológico en la tradición del pensamiento dialéctico, dista de otras tradiciones del pensamiento que separan el conocimiento de la realidad y la praxis humana, y al mismo tiempo el fenómeno de su esencia. Esta, digamos, es la lectura, la visión de la que viene Habermas, que ve así la realidad, pero que tiene esa lectura de la realidad, que hay un
hay una realidad que es dialéctica en el sentido de que está en constante cambio, mutación, y que además ahí hay contradicciones en esa realidad. Que esas contradicciones en la realidad eh, eh, la hacen dialéctica en el sentido de que son el motor del cambio. Si nos remitimos a Heráclito de Éfeso, Heráclito decía de que todo está en cambio constante, producto de contradicciones, ¿no? Es la contradicción el motor, la fuerza motriz de los cambios en el mundo. Pues es lo que estaría, digamos, en la base de ese pensamiento dialéctico, que viene de Heráclito, la desarrolla Hegel, y luego la desarrolla también Marx. Entonces Habermas viene de esa tradición. Entonces, esa tradición de pensamiento, en alguna medida, a pesar de sus rupturas con el pensamiento marxista, con la ortodoxia marxista, en Habermas se habría mantenido, ¿no? Pues en esta corriente de la hermenéutica crítica estarían otros autores marxistas, pero al que también hay algunos autores que lo asocian a Habermas. Estaría, por decir, estaría próxima a esta comprensión, en alguna medida, ¿no? Para Gadamer, la hermenéutica es ontológica, es el estudio del entendimiento como una característica básica del ser humano y solo secundariamente como un método de investigación social. En contraste, Habermas sostiene que la hermenéutica es un método valioso, aunque limitado, para la construcción de teorías que debe ser informado por los hallazgos de la ciencia analítica y causal. Mientras que en Gadamer el método es defenestrado, porque considera que el ser humano es por esencia, es un ser que interpreta la realidad y que no, en esa interpretación es la característica básica del ser humano. Ese método para Gadamer como para otros pensadores de la escuela hermenéutica es el diálogo, que eso es algo espontáneo, que es el producto de la interacción cotidiana, es